este día yo quiero ahondar un poquito en lo que es la profecía condicionada y la no condicionada. Y vamos a usar un poquito la Biblia, y así es que le pido que esté muy atento. Ya oraron, ya dijimos que abrimos nuestro corazón y que vamos a estar activados para recibir lo que Dios quiere, ¿verdad? Muy bien, entonces le voy a decir primero lo que es la profecía incondicional para después entrar en la profecía condicional o condicionada, que es donde más vamos a extendernos un poquito. Entonces, mire, la profecía incondicional es aquella de la cual la Escritura dice en Pedro que la palabra profética más segura es la que está en la Biblia. ¿Cuántos han leído esa Escritura? Muy bien, la mayoría. Eso quiere decir que hay una palabra profética que salió de la boca de Dios y que está escrito en la Biblia, que son profecías incondicionales en el sentido de que pase lo que pase, haga usted lo que haga o deje de hacer, siempre se van a cumplir. Hay cosas que Dios determinó para la humanidad y para el universo y para el planeta Tierra, que Él ya las decretó. Son decretos, son palabras proféticas que se convirtieron en un decreto y que ellas van a ocurrir, aunque no sepamos cuándo van a ocurrir, aunque el día no nos haya sido revelado o aunque aún no conozcamos el cómo, está establecido y nada impedirá que se cumplan. Por ejemplo, entre ellas estuvo la profecía de la venida del Mesías. Isaías profetizó sobre la venida de Jesús. Eso se cumplió. Independientemente de que mandaron a matar a los primogénitos, se cumplió, porque estaba ya establecido. Aún estaba profetizado de la traición de Judas. Y aunque Jesús lo sabía, Él instruyó a los 12, aún sabiendo que uno de ellos le iba a traicionar, y eso se cumplió. Pero hay profecías que todavía están pendientes de su cumplimiento, pero que nosotros sabemos que siempre se cumplirán, independientemente del calentamiento global, independientemente de la crisis, de la devaluación, de todo lo que usted quiera, del mercado común europeo, de la globalización mundial, no importa, se van a cumplir. Una de ellas es la segunda venida del Mesías. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Muy poco hablamos de la venida del Señor, pero esa es una profecía que se ha de cumplir. Ahora, Él ya no va a venir como Redentor, Él ya no va a venir como Salvador, porque Él ya vino como Salvador. Lo estamos esperando que venga como Señor, como Rey, con R mayúscula, de todos los reyes de la tierra, y como Señor, con S mayúscula, de todos los señores de la tierra. Él vendrá, Él volverá, Él ha prometido, y es una profecía que se tiene que cumplir y que es incondicional. La resurrección de los muertos es una profecía que está en la Biblia que se tiene que cumplir, ¿verdad? Él es la primicia de sus criaturas, Él resucitó primero, pero nosotros tenemos que resucitar. Los que murieron en Cristo resucitarán primero, y después a la final trompeta, los que duermen pues también serán arrebatados. El arrebatamiento es algo que se tiene que cumplir porque está escrito, es una profecía incondicional. Se va a cumplir el arrebatamiento, sea que usted ya esté dormido en Cristo, muerto en Cristo, que esté despierto, el arrebatamiento va porque va. Por ejemplo, la aparición del anticristo es algo que ya está profetizado y tiene que ocurrir. Está profetizado que los enemigos de Cristo serán puestos bajo la planta de sus pies, por estrado de sus pies. Eso se tiene que cumplir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el libro de Apocalipsis está lleno aún de profecías de los últimos tiempos que tienen que cumplirse. Entonces, esta es una profecía incondicional. Está declarado, está decretado, está escrito. Pase lo que pase, haga usted o deje de hacer, se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero esta mañana yo quiero hablar un poco más sobre la profecía condicional. Muchas veces nos han dicho, es que la palabra profética o la profecía es condicional, quiere decir que depende de su actitud o de su respuesta para que se cumpla o se deje de cumplir. En primer lugar, quiero decir que lo profético tiene que ver con revelación.
Y la revelación puede ser de hechos pasados, de hechos presentes o de hechos futuros. De hecho, la palabra profetizar quiere decir declarar antes de, o hablar algo antes de que ocurra, o anticiparse a un evento. Entonces, alguien puede tener una revelación de cosas pasadas suyas o de cosas en el presente, o bien puede recibir por palabra de sabiduría algo que va a ocurrir en el futuro, y cuando uno lo declara está liberando una palabra profética o un mensaje para alguien. Ahora, toda palabra, escúcheme bien porque esto es muy importante, toda palabra profética personal o toda profecía personal es condicional. No existen palabras proféticas personales incondicionales. ¿Me escuchó? Todas son condicionadas. ¿A qué? A la respuesta suya. ¿A qué? A la obediencia suya. ¿A qué? A la actitud suya. Por ejemplo, puede ser que en algún momento uno vea en el espíritu el llamado pastoral de alguien. Y puede ser que yo venga y le diga, el Señor me muestra que usted es un pastor de corazón. Y eso es verdad, es lo que Dios está viendo y está revelando. Pero siempre hay una condición o hay una premisa. Para que usted sea un pastor de parte de Dios, usted necesita obedecer su palabra, obedecer su voz, andar en rectitud, andar en santidad. Y quizá esta persona, aunque sabe del llamado, no anduvo correctamente delante del Señor. Y entonces pasaron 5 años y resulta que quien se estableció como pastor en ese lugar no fue esta persona, sino alguien más. Y entonces la persona puede decir, era un falso profeta, me habló mentira. No, la profecía era verdad y está allí todavía condicionada a su respuesta o a su actitud. O sea, que Dios tiene que cumplir un plan. Y si aquel a quien Él escogió o a quien Él llamó primero no actuó de acuerdo a las expectativas de Dios, Él puede poner o levantar a alguien más. No quiere decir que desechó a la primera persona, pero cuando esta persona se ponga bien con Dios y ande en sus caminos y obedezca su voz, entonces se puede cumplir la palabra, aunque quizás su ministerio no sea en el lugar donde pensaba, pero se cumple porque es una palabra basada en la revelación del corazón de Dios. ¿Me capta? ¿Sí? Hace un corto tiempo estábamos orando por un lugar de Honduras donde sabemos que era necesario abrir una obra. Y como que Dios me puso quién era la persona. Yo tuve como la seguridad que esa era la persona que iría. Y justo lo compartí creo que fue con la pastora Abby, y me dijo, qué interesante porque esa persona tuvo un sueño al respecto, o sea que Dios estaba en el asunto. Pero yo sabía que no era el tiempo de decir nada todavía, sino que teníamos que esperar una confirmación. Pero al sábado siguiente estábamos en la torre de oración. Yo no había dicho nada a nadie, creo que solo la pastora Abby. Estábamos orando y de pronto creo que Pastor Remo tuvo una visión y hermana Yonita también. Y yo me acuerdo, la visión que Pastor Remo tuvo era que se estaban cortando unas uvas que todavía estaban verdes, que no estaban a tiempo. Y hermana Yonita tuvo una visión muy parecida, pero creo que tenía que ver con un puente o algo que no estaba terminado todavía. Inmediatamente vino la palabra de sabiduría a mi corazón, a mi espíritu, y el Señor me dijo, aunque esa es la persona, las condiciones que le rodean, no es tiempo para ser enviada. Y posteriormente, rápidamente vi cuál era la condición. La familia, el orden de la familia no estaba en la situación correcta como para ellos ir a funcionar como una familia pastoral. Entonces, muchas veces Dios nos muestra, nos revela algo que Dios quiere hacer, pero siempre es condicionado a la actitud o al comportamiento de esta persona y a veces de los que le rodean para que esta profecía se pueda cumplir. Entonces, es muy importante que sepamos esto, porque a veces nos pueden dar una profecía personal y queremos que se cumpla al día siguiente y a veces no tomamos en cuenta las cosas que hay que hacer para que se cumplan. Por ejemplo, alguien que vino al Señor con muchas deudas y está en una condición de pobreza por causa de la mala administración de las finanzas,
Y viene alguien y le dice, el Señor me muestra que te quiere prosperar, te va a dar una empresa, te va a dar esto, te va a dar lo otro. Y entonces la persona que está profetizando está viendo en el espíritu todo lo que Dios quiere hacer. Pero también es bueno decirle, y todo esto el Señor lo hará si tú sales de tus deudas actuales, si tú te reconcilias con tu suegra que te estás peleado, si tú haces esto, haces lo otro. Porque a veces le decimos solo lo que vemos en el espíritu que Dios quiere hacer. Pero como que dejamos en el aire el proceso para llegar a donde Dios va a hacer. Siempre hay un proceso de parte de Dios. Si nosotros vemos en la Biblia, siempre el Señor decía, si oyeres hoy mi voz e hicieres tal cosa, entonces yo haré tal otra. Pero a veces nosotros como gente profética, como que excluimos esa parte que es tan importante, porque estamos deslumbrados por toda la gloria que estamos viendo, toda la prosperidad que estamos viendo, todo lo que Dios va a hacer, cómo va a levantar a las generaciones, pero nos olvidamos de hablarles de todo el proceso para llegar aquí. Es como que yo le diga a alguien, hoy el Señor me muestra que vas a ser un neurocirujano excelente, vas a operarle el cerebro a gente muy importante del país, pero para llegar a hacer eso primero tiene que ser médico, después cirujano y después neurocirujano, y para llegar a ser médico tiene que obviamente pasar las materias básicas y graduarse del bachillerato, y si no le gusta la matemática difícilmente va a llegar a ser el neurocirujano que Dios dice que va a ser. ¿Me explico? De una manera más práctica para que lo podamos captar o entender, ¿verdad? Entonces siempre hay un proceso que nos condiciona la respuesta a la profecía. Entonces yo quiero hablarle de un personaje que usted conoce muy bien, que es Moisés. ¿Cuántos saben que Moisés era un profeta de Dios? Moisés era un profeta muy especial para Dios, porque dice que Dios le hablaba a los demás por señales, por visiones, por sueños, pero a Moisés Dios le hablaba cara a cara. Moisés, además de ser un profeta, él es hombre y figura del Señor Jesucristo, porque llegó a ser el hombre más manso de la tierra, que tipifica al Señor Jesús. Pero Moisés además fue elegido para ser el libertador del pueblo amado de Dios. Y Moisés, siendo tan especial para el Señor, recibió muchas profecías personales acerca de su papel como líder del pueblo de Israel. Dios le habla que los va a sacar de Egipto, que los va a introducir en la tierra de Canaán. Pero yo quiero que veamos un poquito nada más de lo que ocurrió con Moisés. Fíjese que cuando él hace el viaje de regreso a Egipto para iniciar la misión de llevar a la gente a Canaán, resulta que Dios le sale al encuentro y quiere matarlo. Vamos a leer Éxodo capítulo 4. Busque Éxodo 4, por favor. Va a buscar el verso 24 de Éxodo 4. Éxodo 4, 24. ¿Lo tenemos? Cuando usted lee esto, como que no le cuadra nada. Usted dice, pero ¿cómo? Si Dios lo salva, porque fíjese que el nacimiento de Moisés, de hecho Moisés quiere decir salvado por las aguas, mientras mataban a todos los que nacían, los hijos de las mujeres hebreas, Moisés fue guardado, fue cuidado. Y luego en el palacio de Faraón, siendo instruido, y lo tomó como hijo, la hija de Faraón. Y cómo es que ahora Dios le encomienda semejante misión, para lo cual lo ha guardado, y ahora le sale el encuentro para matarlo. Mire, dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Está hablando de Moisés. Ahora mire el verso 25, las mujeres son tremendas y son necesarias. ¿Cuántos hombres dicen, cuántos varones dicen, las mujeres son necesarias? No se oyó mucho, fíjese. No les escuché muy fuerte. Bueno, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, o sea, una piedra puntuda afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre
a causa de la circuncisión. ¿Quién era Séfora? Ok, la esposa de Moisés. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Usted cómo puede ver el asunto? ¿A quién circuncidó? Al hijo de ellos dos, de Moisés y Séfora. ¿Qué es lo que había pasado? Mire, como él era un niño todavía, el hijo de Moisés y Séfora, sus padres eran los que tenían que responder delante de Dios. Un niño de pocos días o pocos meses no puede responder por hacer la voluntad de Dios, porque como decía hoy hermano Rigo, depende de que sus padres le instruyan, le enseñen en el camino del Señor. Así que los responsables y el mayor responsable era Moisés. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con Abraham antes, donde dijo que por todas las generaciones, perpetuamente, todos los hijos de Israel tenían que ser circuncidados al 8º día. Y que el que no fuera circuncidado era sacado de su pueblo, era considerado un maldito, ya no era considerado del pueblo de Dios. Dios entonces está recriminando a Moisés que no ha cumplido el pacto que él hizo. Entonces, ¿cómo Dios puede usar a un profeta, aunque sea profeta, o a un apóstol, aunque sea apóstol, y aunque le hable cara a cara, si él no está cumpliendo lo más elemental de la ley, que es un pacto del punto de vista de Dios? Y entonces Dios se lo está reclamando a Moisés, salió para matarlo. Óigame, son palabras mayores, ¿verdad? Nosotros sabemos, muchas veces vemos con liviandad lo que la Biblia dice y uno cree que puede dejar de hacer esto y hacer lo otro y me parece mejor y le hacemos modificaciones a lo que dice la Escritura y pensamos que Dios va a estar muy tranquilo con eso. Pero qué serio que siendo Moisés tan amado de su corazón, hablándole cara a cara, él prefirió matarlo a que él fuera alguien excluido de su pueblo y de su pacto. Es algo muy serio. Quiero que veamos, amados, Génesis 17, vamos a ver el pacto en el verso 12. Mire, Dios no le reclamó a Moisés, no le dice nada. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué? Porque sabe que Moisés conoce el pacto, conoce la ley. Él no tiene que estarnos diciendo, mire, usted no cumplió Mateo 24. No, es que sabe que nosotros conocemos. Y Dios lo había llamado, lo había equipado, lo había enviado. Había una palabra profética de por medio. Pero sabe, Dios no nos va a dejar salirnos del orden suyo. Quiero que veamos en qué consistía el pacto. Génesis 17, verso 12 hasta el 14, dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea, no solo en los tiempos de Abraham, sino perpetuamente de allí en adelante. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Qué tremendo, ¿verdad, amados? Yo quiero decirle algo, nunca pensemos que el silencio de Dios representa aprobación. Oiga bien lo que le digo, Dios no le dijo nada a Moisés, pero Dios no estaba de acuerdo con que Moisés estaba violando el pacto en relación a la circuncisión de su hijo. Bendito sea Dios por Séfora, ¿sí o no? Si Séfora no hace lo que hizo de circuncidar al hijo, le tira el prepucio allá a los pies, no se hubiese retirado la espada de Jehová. Moisés hubiera muerto, el pueblo de Israel no hubiera salido. Póngase a pensar todo lo que implica. Por eso, varones, miren, no soy feminista. Yo amo mucho a los varones y sé que son muy necesarios. Pero escuchen, muchas veces la mujer está oyendo del Espíritu cosas en las cuales usted está fallando. Y quizá usted, porque es muy macho men, no quiere escuchar, porque no quiere que le digan cosas, no quiere que lo corrijan. Pero muchas veces ellas están más apegadas a hacer la voluntad de Dios. Así es que no hagan oídos sordos a lo que su esposa quizá a veces le dice, ¿sí?
Y puede ser al contrario también, obviamente. Pero en este caso vemos cómo la intervención de Séfora hizo que se retirara la espada de Jehová. Muchas veces alguien, siendo un ministro de Dios, puede estar en pecado, no importa el área, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Puede hacer diferentes áreas, pero quizá Dios no le dice nada, no le manda un profeta, él no escucha, pero eso no quiere decir que Dios esté aprobando. Y aunque su ministerio parezca que sigue floreciendo, no quiere decir que Dios está de acuerdo. ¿Sí? Porque Dios tarde o temprano ajustará cuentas. El punto es que necesitamos que nuestro corazón esté tan limpio delante del Señor para cumplir todo aquello que Él quiere que nosotros cumplamos, para que Él pueda realmente bendecir nuestra vida, nuestro ministerio y las generaciones a través nuestro. No importa cuántas lindas palabras proféticas hayamos recibido, recuerde que son condicionales a su obediencia y a su actitud, ¿sí? Sí, yo quiero que usted medite mucho en eso. Si hay lugar donde se han dado palabras proféticas, es aquí. Si usted se pusiera a ver todos los videos, escuchar todos los CDs de todas las palabras proféticas que hemos recibido en 25 años, es increíble. Muchas se han cumplido, otras no. Porque todas son condicionales. Entonces, una profecía condicionada muchas veces es una palabra que Dios da, pero que no se cumple en esa persona, pero quizás se va a cumplir en otra persona en el futuro. A veces se da para una nación y se cumple después, porque es condicionada, pero Dios siempre la va a cumplir. Por ejemplo, en el huerto de Edén, Dios le dijo a Eva que de su simiente o la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Sin embargo, no se cumplió en Eva. ¿Se cumplió en quién? En María. Porque fue la simiente Cristo, hijo del fruto del vientre de María, quien le aplastó la cabeza a Satanás cuando él fue crucificado, cuando estaba en la cruz del Calvario, y Satanás y todos sus demonios fueron exhibidos públicamente. Esa fue una profecía dada directamente por Dios a Eva en el huerto de Edén, que se cumple proféticamente después en María. Yo recuerdo en una ocasión un ministerio amigo en un área de la Florida, en Immokalee, una reservación indígena allá un poco lejos. Y nosotros conocimos a este hombre de Dios, a su familia, un ministerio precioso, y nos gustaba ir allá. Era como que allí estaban todos los sueños que yo tenía ministerialmente hablando. Ellos tenían diferentes contenedores, yo creo que por eso aquí comenzamos con contenedores donde iba la gente a retirarse, a buscar de Dios. Tenían un taller, tenían un estudio de grabación, grababan sus CDs, en ese tiempo eran cassettes. Y este hombre de Dios se sentaba a enseñar y llegaba gente de todas partes para recibir la impartición. Algo muy, muy extraño había tanta libertad en el templo que tenían una guacamaya dentro del templo, tenían que cantaba y todo, ¿verdad? Y era muy, muy especial. Y un día que fuimos para allá y estábamos sentados alrededor de la mesa con este hombre de Dios, me quedó viendo y me dijo: hay cosas que Dios me ha profetizado que no se van a cumplir en mí, pero se van a cumplir en ti, en tu nación. Y yo en ese momento no entendía mucho de lo que él me estaba diciendo. Eso fue, imagínense que Rebeca tenía 2 años de edad, ella fue a ese lugar con nosotros. Estamos hablando de hace 22 años más o menos. Y no entendía. Pero sabe que tiempo después, lamentablemente, este hombre de Dios se desvió del Señor. Había pecado escondido, se desvió, se separó de su esposa, se destruyó la familia, se perdió ese local, pasó a manos de alguien más, porque como era propiedad de alguien, una personería jurídica, una ONG, pasó a manos de otra gente, otro ministerio. Se perdió la vida que había en el lugar, él se fue a otro estado. Pero cuando yo comienzo a ver cosas que Dios ha cumplido aquí, entiendo que la palabra de Dios siempre se cumplió, pero que Dios permitió que hubiese una impartición en el Espíritu hacia nosotros,
en el sentido de lo que Dios daba, porque lo conocimos en el tiempo que él todavía no se había desviado. Y entonces esa semilla quedó y puedo ver el cumplimiento de muchas palabras que Dios le había dado a él. Entonces, una profecía condicionada muchas veces se le da a una persona y se cumple en la otra generación. Y vemos el caso de Moisés. Dios le dijo que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a Canaán, pero no fue Moisés quien lo introdujo a Canaán. Él hizo la primera parte. ¿En quién se cumplió la profecía? En Josué. Ahora, Josué era un hijo ministerial de Moisés. O sea que hay profecías que son progresivas o que se cumplen en otra persona o en las siguientes generaciones. Hay cosas que Dios nos ha dicho como ministerio que probablemente no todas se van a cumplir en nuestro tiempo, pero quizás se van a cumplir en el tiempo de los otros hijos ministeriales o de los hijos ministeriales, pero la palabra está y se va a cumplir. Entonces es necesario que nosotros la creamos, la activemos, la tomemos y sepamos que se va a cumplir porque es condicionada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Nínive. Dios había dado una palabra cuando llamó a Jonás, le dijo que fuera a Nínive porque iba a ser destruida. Dios tenía en su corazón que Nínive debería ser destruido por causa del pecado que había. Pero Jonás no quería ir. Él como profeta no quería ir a semejante cosa, ir y decirle a Nínive que iba a ser destruido. Ya sabemos que se va a Tarsis y todo lo que le pasa, que es tirado al mar y es vomitado por el pez y todo. Pero eventualmente tuvo que ir. Pero ¿qué ocurrió en Nínive? No solo el pueblo, sino que la autoridad máxima de Nínive se arrepintió. Y entonces por causa de que el rey y todo el pueblo se arrepintieron, no fue destruido Nínive en ese momento. Pero la profecía había sido dada y era condicionada. Ok, no se cumplió por causa del corazón del pueblo. Pero después de eso, de un tiempo, de esos años, el pueblo volvió a la maldad. El pueblo volvió al pecado. ¿Y a quién usa Dios? Al profeta Nahum. El profeta Nahum vuelve a activar la palabra, lo que dijo Jonás, y dice que será destruido Nínive. Ahora, ¿sabe cuánto tiempo pasó? 100 años después de Jonás, o de que no fue destruido, o de que se dio la palabra otra vez, fue destruida Nínive. O sea, siempre fue destruida, pero se retardó el proceso por causa del corazón del pueblo. Esa es una profecía condicionada. Hay cosas que Dios declara o determina que nosotros con un corazón de intercesor podemos detener. Pero necesitamos que en todas las generaciones haya gente con ese corazón para seguir deteniendo la ira de Dios, para seguir interponiéndonos y que Dios tenga misericordia. Si el pueblo se arrepiente, Dios siempre tiene misericordia. Pero si nosotros nos olvidamos de nuestra labor de atalayas, si nosotros no le impartimos a la siguiente generación que sean unos atalayas, unos profetas shamar que se pongan por el pueblo, eventualmente quizá tengan que cumplirse cosas destructivas que fueron declaradas o profetizadas. Cuán importante es que nuestros niños sean impartidos desde ahora y aprendan a gemir y a clamar y a tener misericordia para que Dios pueda escuchar el clamor de ellos. Para asegurarnos que nuestra nación sea guardada y las naciones de la tierra, porque Dios puede detener su juicio. ¿Sí? Estamos claros. Y lo vemos bíblicamente, ¿verdad? Con el caso de Nínive y lo vemos en otras instancias también. Quiero que leamos Segunda de Reyes, que nos da un ejemplo en otra área de una profecía condicionada, que depende qué tanto creemos o qué tanta fe tenemos o cuánto avanzamos, así nosotros podemos recibir. Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes 13, vamos a ir al verso 14. Esto nos habla del profeta Eliseo. ¿Sabe cuando hay una unción profética y un profeta está? Y a veces usted escucha que uno dice, no siempre, pero uno dice,
El Señor está aquí. Este es momento de pedir, hermanos. Este es momento de desatar los milagros, lo que usted necesita. El Señor está aquí. Pero hay gente que como que no entra en esa atmósfera de fe, porque son como ventanas de oportunidad que se abren. Y hay gente que se queda como muy tímida y no se atreve a pedir más que la comida de ese día. Pero hay otros que probablemente creen y piden lo que sí necesitan y se cumple. Entonces, este es un ejemplo con el profeta Eliseo. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes 13. Verso 14 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El profeta Eliseo declaró una palabra, pero el rey Joás no estaba en el mismo espíritu que el profeta. Él no entendió lo que el profeta estaba queriendo decirle. Él sencillamente hizo 1, 2, 3 y ya. Así como que esos son los toques cuando le dicen a la cuenta de 3 tal cosa y uno dice 1, 2, 3. Pero él no percibió, no estaba en el espíritu para saber que necesitaba golpear más veces para que fuera exterminado el ejército de Siria. Hay cosas que nosotros necesitamos estar conectados en el espíritu para hacer hasta donde uno sabe o percibe que ya estuvo y que ya Dios actuó. O sea que hay cosas que quedan a medias y aunque Dios da la palabra es porque nosotros no actuamos o no respondimos en el mismo espíritu en que la palabra fue dada. ¿Me explico? A veces uno percibe algo y esto me ocurre mucho con el que toca la batería o los que tocan la batería. A veces uno le dice, y no es que porque a mí me gusta que suene fuerte, a veces hay algo que está ocurriendo en el espíritu que uno sabe que con el golpe certero algo está pasando, pero si no está conectado en el espíritu del baterista, él le va a hacer tingui, tingui, tanga como aprendió. Por eso necesitamos, Alexander, que estés así bien conectado en el espíritu, para que cuando uno le diga, es porque hay algo espiritual que Dios está queriendo hacer, y puede ser con cualquier otro instrumento. Mire, hay momentos que uno dice ahorita el sonido del shofar, porque sabe que va a provocar una liberación, pero hay otros momentos en que se levanta pu, pu, y más bien es una perturbación. Sí, no es tocar por tocar, no es que tenga algo mágico el shofar, no tiene algo mágico la batería. Es que hay momentos en que Dios da una instrucción porque Él quiere ejecutar algo espiritual a través de la unción profética. Pero necesitamos que los vasos estén conectados para ejecutar lo que tiene que ser ejecutado. Por eso, si usted está programado a hacer las cosas de determinada forma, y esto va para los sugieres, si usted tiene un sistema, llego a tal hora, me agarro de las manos, oro con los hermanos, 5 minutos, luego salgo, abro el armario, saco las mantas, lleno de agua, o sea, todo mecánico, y no le damos espacio al Espíritu Santo que nos indique cómo hacer o de qué manera, o qué es lo que Él quiere, si quiere una milla más, nos vamos a perder lo que Dios quizá quiera hacer. Con esto no digo que hay que ser desobedientes, no, pero hay que obedecer y hay cosas que hay que hacer, claro que sí, pero necesitamos estar como con las antenas bien afinadas, con el radar bien limpio, con el espíritu perceptivo, porque quizá Dios quiera hacer algo diferente esta vez.
O quizás Dios este día, aunque yo tenía en el programa que el que iba a estar en la puerta 2 era fulano de tal, hoy el Espíritu me dice que en esa puerta tiene que estar otro hermano. Y luego cuando nosotros obedecemos, hacemos el cambio, somos flexibles, obedecemos a Dios, después vamos a entender por qué. Hay cosas que en el momento no las entendemos, no tienen sentido, pero hay que ser dirigidos por el Espíritu Santo porque Él siempre tiene una razón de hacer las cosas. El Espíritu Santo conoce el futuro muy bien y nosotros pudiésemos conocer en parte ese futuro si estamos conectados con Él y somos sensibles a su voz. Lo mismo con la alabanza. Puede ser que traigan una base de cantos, pero estando aquí el Espíritu de Dios les puede cambiar totalmente la línea, porque Él quiere hacer otra cosa. O Él en ese momento nos ministra o nos indica que al Padre le agradaría tal otra cosa. O quiere provocar un rompimiento. O algo ocurrió que Él quiere determinada situación. Pero si ya estamos mecanizados, programados, sistematizados, será muy difícil que el Espíritu Santo pueda trabajar. Entonces necesitamos estar sensibles y conectados. Esto es en todo. Los maestros aún de la escuela, hablando secularmente, yo sé que tienen que entregar planes de clase y muy bien que los entreguen y a tiempo. Pero no es que usted, pero aquí puse que después de 5 minutos tal cosa y después tal, ejercicios en la pizarra. Y tal vez el Espíritu de Dios quiere hacer algo diferente. De pronto quiere que le imparta a los muchachos para que se les active, se les despierte algo por las matemáticas, por decir, que les es difícil. Y quizás no es haciendo muchos ejercicios, sino que hay otra cosa que Dios tiene. Porque muchas cosas que nosotros las vemos como problemas naturales, no todas, pero muchísimas, tienen un trasfondo espiritual. Y en un de repente de Dios nosotros podemos escuchar cuál es la manera de resolver eso, que está muy lejos de los métodos que nos enseñaron en la universidad, porque Dios es sabio y conoce y engloba todo el conocimiento. Él sabe más que todos los mejores maestros y todos los mejores libros. Y el Espíritu Santo podría darnos una salida en un instante que nosotros ni la habíamos pensado. Entonces, cuán importante es poder estar conectados, ¿verdad? Y entonces el rey Joás se limitó por solamente dar 3 golpes. Eso no quiere decir que si ocurriera algo futuro había que dar 5 o 6 golpes. No, porque el Espíritu Santo es original. Dios siempre es original. De hecho, cuando Dios le dice a Moisés acerca de la piedra, no era golpearla, era hablarle. Entonces, en cada ocasión el Espíritu de Dios tiene algo diferente. Ahora, quiero que veamos que siempre que Dios en la Biblia entregó una palabra profética, una misión a alguien, Dios siempre evalúa cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra respuesta. Y lo vamos a ver en la Biblia, que la manera de evaluarlo es por cuánto hiciste o por cuánto no hiciste. Ya vamos a ver 2 ejemplos que nos dan claridad en cuanto a esto. Quiero que veamos el caso de Saúl en 1 de Samuel capítulo 13. 1 de Samuel 13. Recuerde que, aunque Saúl fue pedido por el pueblo, porque Dios no quería eso para el pueblo de Israel, pero el pueblo lo pidió, aún así, Dios envió a Samuel a ungir a Saúl. Y aunque solo fue ungido con una redoma de aceite, era ungido por Dios. Y aún David lo reconoció. En un momento que David tuvo la oportunidad de haber matado a Saúl en la cueva, solo allí el manto nada más para que supiera Saúl que David respetaba el ungimiento que estaba sobre Saúl, o sea, era un ungido. Pero veamos 1 Samuel 13, verso 13. Recuerda cuando Dios le dice a Saúl que después de que pelea con los amalecitas, que extermine todo, que mate todo, la grosura de los carneros, las vacas, que todo. Pero Saúl, queriendo agradar a Dios en su propia opinión, queriendo ser más bueno que Dios con su alma, él dijo, no, lo mejor se lo dejo al Señor, las vacas más gordas las dejo para él. Solo voy a matar lo que está más débil, lo que está perniquebrado, lo que no sirve, y a Dios le voy a dejar esto. Pero Dios no le había dicho que le dejara nada. Dios le había dicho que lo matara todo.
Y cuando Dios dice todo es todo. Pero a veces Dios nos da una instrucción y nosotros queriendo ser más buenos que Dios, ay no, pero mejor lo hago de tal manera. Qué terrible cuando Dios da una instrucción y uno dice, pero, ese pero puede ser nuestra destrucción. Más vale que obedezcamos al pie de la letra como Dios dice, ¿sí? Entonces, ¿sabe? Y a veces aprendemos a obedecer en cosas sencillas de la casa. A veces hay recetas que para que le queden bien tiene que hacerlo de tal manera, pero usted dice, pero mejor lo voy a hacer así porque es más rápido. Nunca le queda igual. ¿Sí? Nunca le va a quedar igual. Hay cosas que tiene que batirlas a mano. Cuando usted va a hacer un merengue, tiene que batirlo así con el tenedor y cuando esté a punto le eche limón y dice, no, lo voy a hacer con la batidora eléctrica. No le queda igual. Para hacer los aros de cebolla es todo un proceso. Para hacer las zanahorias agridulces se tarda como 3 horas para comérselas en 5 minutos. Pero cuando usted quiere acortar el proceso y hacerlo de una manera más práctica, nunca sabe igual. Entonces, eso pasó con Saúl. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Qué terrible, ¿no? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, el deseo de Dios era confirmar el reino de Saúl sobre Israel. Lo hubiera. Mas ahora tu reino no será duradero. ¿Se arrepintió Dios? ¿Es Dios inconstante? No, es que la profecía que le había dado a Saúl era condicionada a que él fuera obediente. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, ese es David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Ahora mire lo que dice, por cuánto, si quieres subraye por cuánto tú, porque esto nos da la medida de si se cumple o no se cumple, por cuánto no cumpliste, por cuánto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué terrible, ¿verdad? Que nos tengan que decir, mira, no se va a cumplir la palabra que te dieron hace 20 años por cuanto no hiciste lo que Jehová te dijo que hicieras. Amado, toda profecía es condicionada. Es bueno que revisemos las profecías que hemos recibido, las palabras que Dios nos ha dado y que podamos meditar y ver todo. Si Dios dio allí una condición para que se cumpliera y revisar si estamos haciendo eso que Dios dijo para que no nos pase como Saúl y nos vengan a decir por cuanto no cumpliste. Todavía estamos a tiempo para cumplir lo que Él ha dicho. Siempre hay una condición. Ahora, quiero hablarle de otro hombre, el cual sí cumplió lo que Dios le dijo. Y Dios al final le dijo, ¿por cuánto has obedecido? Le quiero hablar de Abraham. Abraham, el amigo de Dios, al que Dios le contaba sus secretos. Abraham, el padre de la fe y el padre de los fieles. El caso de Abraham es un ejemplo muy claro de una profecía condicional progresiva. Es decir, que la palabra profética a Abraham se le fue dando de poco en poco. Una vez el Señor me dijo a través del hermano Ángel, quien fue mi padre ministerial, me dijo, hermanita en Mamelia, no le puedo decir todo lo que Dios me muestra de usted porque no lo soportaría. Le tengo que decir un paso a la vez. Y bueno, y él se murió y nunca supe todo lo demás que me tenía que decir, ¿verdad? Ahora el Señor me lo tendrá que decir. Pero Abraham fue ese caso. Dios le iba dando una cosa y se lo iba renovando, pero yo veo que en la medida que pasaba el tiempo, le iba apretando más las tuercas, le iba poniendo un poquito más, en la medida que va madurando, que va obedeciendo, como que el Señor le va poniendo más requisitos también, hasta que le entrega aquello que en el principio le dijo que le iba a dar. Entonces, fíjese que la primera vez que Dios le habla a Abraham iba a cumplir 50 años. Así que mis amados que todavía tienen 49, están a tiempo que Dios les hable. No se desesperen si todavía no han recibido una palabra de parte de Dios. A Abraham Dios le habló por primera vez cuando iba a cumplir 50 años. ¿Cuántos aquí están cumpliendo o por cumplir 50 años? Levante su mano. Uy, poquitos, tenemos una generación muy joven aquí, ok.
Entonces todavía Dios puede hablarles, amados. La segunda vez que Dios le habla a Abraham, tiene como 75 años. Si usted quiere puede anotar Génesis 12, 1 al 5. No tenemos tiempo de leerlo, pero en Génesis 12, de 1 al 5, Dios le habla por segunda vez a Abraham y él tiene 75 años. Génesis 12, 1 al 5. La tercera vez que Dios le habla a Abraham está en Génesis 12, 7. La cuarta vez que Dios le habla está en Génesis 13, 14 al 17. La quinta palabra o la quinta vez que Dios le habla tenía 83 años. O sea que entre los 75 y los 83 le habló 3 veces. Está en Génesis 15 del 1 al 21. Si no, léase todo Génesis, hombre, no se preocupe. ¿Verdad? Yo solo le estoy dando la referencia, si usted quiere después yo le doy la presentación. Entonces, tenía 83 años cuando le habló la quinta vez. Pero la sexta vez que le habló, ya tenía 99 años. Pero aquí involucraba otros requisitos. 2 cosas muy importantes. Dios hace pacto con Abraham. Ya no solo era una profecía, hace un pacto con él de que lo va a bendecir y le cambia nombre. Génesis 17, del 1 al 21. Ya no se llama Abraham, sino Abraham. Y le dice, te haré padre de mucha gente o padre de muchedumbre. O sea que ya está involucrando más cosas. Hace un pacto con él y ahora le cambia nombre. Génesis 17, 1 al 21. Ahora, la séptima vez que Dios le habla a Abraham, Génesis 18, le habla acerca de Isaac y de su plan para Sodoma y Gomorra, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y le habla acerca de Isaac y la bendición que va a recaer sobre Isaac. Ahora, Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años, un poco más de 100 años, en Génesis 21. Y allí, cuando nace Isaac, Dios le vuelve a hablar a Abraham. Ahora, pero por último, cuando Abraham tenía 125 años, Dios le habla para ordenarle que sacrifique a Isaac. Génesis 22 del 1 al 14. En una de estas veces, creo que es la sexta vez que Dios le habla cuando hace pacto con él, Dios le dice, quiero que andes perfecto delante de mí. Que eso es muy importante. O sea, ¿por qué Dios siguió hablándole a Abraham? ¿Por qué Dios cumplió su promesa de que le naciera un hijo cuando tenía más de 100 años y Sara ya era menopáusica? Por cuanto Abraham cumplió y Dios le dijo, quiero que andes recto delante de mí, quiero que seas perfecto delante de mí. La demanda era mayor. Antes no se lo había dicho así. Antes solo le decía, de cierto te bendeciré, tu descendencia será tan grande como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Pero ahora le está poniendo más apretada la cosa. Quiero que seas perfecto, que seas recto, porque sabe que una de las cosas que en el principio le estorbó a Abraham era su asociación con Lot. Y por mucho que era su pariente, pero la bendición se vio hasta que se separó de Lot. Entonces, y si usted ve, usted estudia bien, se da cuenta que aún en el principio, cuando Dios ya le había hablado a Abraham antes de los 50 años y ya le había dicho que quería que se saliera de la tierra y la parentela y que fuera a la tierra de Canaán, su padre lo retuvo. Y se quedaron en la tierra de Aram por un tiempo hasta que el papá se murió, salieron de allí. Muchas veces los familiares nos pueden retener de cumplir la voluntad de Dios. No le estoy hablando de rechazar a sus familiares, por favor, quiero que me entienda. Tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos, tenemos que anhelar la salvación de ellos, tenemos que mostrarles el amor del Señor. Pero si ellos están en error y yo tengo una palabra de Dios, aunque ellos no entiendan, yo debo hacer lo que Dios me mandó a hacer, sin faltarles al respeto, sin dejar de amarles y de honrarles. Pero yo no puedo someterme a algo que tiene otro trasfondo, porque en el caso del padre de Abraham, o de Abraham, ellos realmente eran paganos, eran idólatras. Ellos adoraban a la diosa Luna. Por eso Dios le dijo a Abraham que tenía que salir de la tierra y de la parentela. Si se hubiera quedado con la parentela, nunca hubiera tenido la fe que tuvo para creer que Dios lo podía bendecir y nacer generaciones de él.
Tenía que salir para no estar influenciado. Y de hecho el padre lo influenció, se quedaron ahí en Harán. Hasta que el padre muere, él sale y él comienza a cumplir la voluntad de Dios. Pero él llega a ser un hombre perfecto delante de Dios. ¿En qué sentido era perfecto? No quiere decir que nunca se enojaba, no quiere decir que nunca hacía cosas. No, era perfecto porque cuando Dios le pidió algo, amó más a Dios que aquello que le pidieron. Por eso era perfecto. Cuando Dios te pide algo, mira que no ames nada, ninguna otra cosa más, sino a Dios y agradar y hacer la voluntad de Dios. Por eso es que él era perfecto. Entonces, quiero que vea Génesis 22, 11 al 12. Estamos hablando de cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, su único hijo. Ya usted conoce la historia. Se levantaron muy temprano, enalbardaron el asno. Iba ahí Isaac con la leña en el hombro. Llevaba el cuchillo. Iba todo. Y le dice, padre, pero aquí está la leña. Allá vamos a hacer el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que vamos a ofrecer? Isaac sabía que él era la ofrenda. Isaac no era un bebé, no era un niño, él sabía. Pero sabe que la escritura dice que cuando estaban así a la falda del monte para subir el monte Moriah, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Sabe, era el tercer día cuando alzó los ojos. Tercer día tiene que ver con resurrección, tiene que ver con el poder de la resurrección, tiene que ver con vida. Y dice que Abraham vio el lugar de lejos y yo estoy segura, plenamente convencida, que Abraham tuvo una visión de Isaac vivo, resucitado. Y entonces, muy tranquilo, Abraham le dijo a los siervos que quedaban ahí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Ya allí tenía una convicción, una plena certeza de que Isaac no iba a morir, pero que en su corazón tenía que ser despegado, desprendido. Él tenía que zafarse en su corazón de su hijo Isaac. Imagínese un hombre esperando tantos años la promesa, siendo viejo. Mire, cuando nacen los hijos y uno ya es medio maduro, casi que los consiente como abuelo. Y entonces ya se imagina 100 años y 90 años y cómo mimaban ese niño, y más con todas las profecías, ¿verdad? Ay, pero es que sobre él va a ser la descendencia bendita, y todo el mundo alrededor de Isaac, y Dios se lo pide. ¿Por qué se lo pidió? Porque no quería que lo tuviera en el corazón. No quería que hicieran un Dios de Isaac, un ídolo. Sencillamente Dios se quería glorificar y estaba probando el corazón de Abraham. ¿Me amas, Abraham, más que a tu hijo? ¿Qué tanto tuviste que esperar? ¿Me amas más que a él? Bueno, entonces sacrifícamelo. Ay, amado, qué duro, ¿verdad? Y quizá hoy día Dios no nos va a pedir que le enterremos un cuchillo a un hijo, pero que lo entreguemos al Señor, porque no son nuestros. Dios solo nos da el privilegio y la responsabilidad de guiarlos y dirigirlos en esta tierra. Y quiera Dios que demos buenas cuentas, pero no son nuestros. No podemos manipular su destino ni su camino. Ellos tienen que encontrarlo y seguirlo y cumplirlo. Y si nosotros hemos sembrado bien en los primeros años, debemos estar tranquilos y confiados que se va a cumplir el plan de Dios, ¿sí? Bueno, mis amados, entonces, Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Eso quiere decir, ya conozco que amas a Dios por encima de todo. Ya conozco que amas con respeto a Dios más que a nada. Y luego dice, y subraye, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Usted se fija cómo a Saúl le dijo, por cuanto no cumpliste la ley de Dios? Pero Abraham le dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, entonces te lo dejo vivo y además se va a cumplir la promesa, la palabra, la profecía que di sobre él. Qué hermoso que Dios nos pueda decir por cuánto obedeciste,
por cuánto cumpliste, por cuánto me honraste, se va a cumplir lo que yo he dicho de ti que se cumplirá. Amén. Quiero que vea Génesis 22 en la misma línea, verso 16. Quiero que vea algo maravilloso. Esto me emocionó, me motivó y yo espero que usted se emocione también. Cuando nosotros somos evaluados por Dios y Él dice, ¿por cuánto has hecho como yo te he pedido? ¿Por cuánto has cumplido? ¿Sabe que Dios transforma la profecía condicional en un juramento incondicional? ¡Wow! Pero mire, yo que usted brincaría, me alegraría, aplaudiría, me gozaría. ¿Sabe lo que significa? Que ya no solamente es una profecía condicionada, ahora es un juramento incondicional. Has pasado la prueba, Abraham. Ahora no solo te profetizo, no solo te prometo, juro por mi nombre, Abraham. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Lea, yo siento una presencia de Dios tremenda. Génesis 22, 16, aleluya. Miren lo que dijo Dios. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuánto, subraye por cuánto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuánto obedeciste mi voz. Y ya el de la batería debería de estar arriba sonando los platillos, los tambores, los redoblantes, porque esto es digno de ser exaltado nuestro Dios. Porque Dios está evaluando nuestros corazones. Pueden subir, amados. Sabe, Dios está evaluando tu corazón y mi corazón. Dios está pasando revista y te dice por cuánto has cumplido, por cuánto has obedecido. Ahora yo juro que te bendeciré, yo juro que estaré contigo, yo juro que cumpliré mi promesa y mi pacto. Por cuánto has sido fiel, por cuánto has sido fiel. Hermana Felicia, así le dice el Señor. Por cuánto no has murmurado, por cuánto no te has quejado, por cuánto has permanecido fiel delante de mí, yo cumpliré mi promesa. Aleluya. Vamos a exaltar el nombre del Todopoderoso. Vamos a exaltar el nombre del que vive. Amado mío, este es un momento para que usted se examine. Usted no me tiene que decir a mí, pero usted sabe cómo le va a decir el Señor por cuánto. Si le va a decir por cuánto has obedecido o le dice por cuánto locamente has hecho. Cada quien sabe. Pero sabe, estamos como que a tiempo todavía. Estamos a tiempo de revisar qué cosas no hemos cumplido para que Dios diga de nosotros por cuánto has obedecido mi voz.